Hola, buenos días. Hoy vamos a terminar de ver el tema de mecanismos no clásicos de herencia que quedó incompleto porque se agotó el tiempo que da la plataforma Zoom. Y esta clase es muy importante que quede bien comprendida por ustedes. Recuerden, hemos abordado ya a las cromosomopatías que pueden ser de los autosomas o de los heterocromosomas, y dentro de esta numéricas o estructurales. También revisamos a los mecanismos clásicos de herencia, llamados también herencia mendeliana o monogénica o monofactorial, y que son la herencia autosómica dominante, la herencia autosómica recesiva, la herencia dominante ligada al cromosoma X y la herencia recesiva ligada al cromosoma X. Tocamos un poco la herencia holándrica, que es la que se transmite a través del cromosoma Y, así como a la herencia multifactorial, que es la que está condicionada por un conjunto de genes de pequeño efecto aditivo que por sumación causarán una predisposición genética, que al interaccionar con un factor ambiental, si éste obra durante la vida intrauterina, desencadenará una malformación, y si el factor ambiental obra en la vida postnatal, causará una alteración sistémica. Y por último, hoy veremos el tema de mecanismos no clásicos de transmisión hereditaria, que también se les conoce como patrones de herencia no mendeliana o de herencia no tradicional. Estos mecanismos se presentan con un patrón de herencia no clásica, ya que no siguen los de la herencia mendeliana tradicional, y son el resultado de diferentes fenómenos moleculares. Ahora les presento el listado de los mecanismos no clásicos de transmisión hereditaria. Los trastornos genómicos son enfermedades que se presentan debido a la ganancia o a la pérdida de un grupo de genes y no de un solo gen, que es como ocurre en los mecanismos clásicos de herencia. Los mosaicos, llamados también germinales, son los que se van a presentar de padres fenotípicamente sanos y que van a tener a más de un hijo afectado con una enfermedad de tipo de herencia autosómica dominante. La impronta genómica es la que, de acuerdo al genoma provenga del padre o de la madre, se expresará con enfermedades diferentes. Las enfermedades por expansión de trinucleótidos son debidas a que las secuencias de microsatélites que poseen algunos genes en particular, ante la mutación se vuelven inestables y tienden a expandirse, causando así alteraciones. La disomía uniparental se va a presentar cuando la información genética heredada provenga de uno solo de los progenitores. Y las enfermedades mitocondriales son los problemas que se ocasionan cuando la mutación está en el ADN mitocondrial. Dentro de la herencia no clásica se consideran las enfermedades que se presentan debido a la ganancia o pérdida de un grupo de genes y no de un solo gen, que es lo que ocurre en las enfermedades monogénicas, llamadas también clásicas o mendelianas, o también se diferencian de la herencia multifactorial,
porque en aquellas hay un factor ambiental que interacciona para que se desencadenen o se produzcan, y aquí no interfieren los factores ambientales. Ahora se les llama trastornos genómicos. Anteriormente se les llamaba síndromes de genes contiguos, síndromes de microdeleción o por microduplicación o aneusomías segmentales. Estos habían sido descritos por Smickel en 1986. El nuevo término lo propuso Lupski en 1998. Ejemplos de estos trastornos genómicos son los síndromes de Potocki-Lupski y el síndrome de Mid-Magenis. El diagnóstico se va a efectuar sobre todo por MAC, que es el análisis de microarreglos cromosómicos, ya que tiene mayor resolución que la hibridación in situ con fluorescencia o la hibridación genómica comparada. Dentro de la herencia no clásica se consideran las enfermedades que se presentan debido a la ganancia o pérdida de un grupo de genes y no de un solo gen, que es como ocurre con las enfermedades monogénicas, llamadas también clásicas o mendelianas, o bien como ocurre con la herencia multifactorial, en que hay interacción con factores ambientales. Anteriormente se les llamaba síndromes de genes contiguos, síndromes de microdeleción o por microduplicación o aneusomías segmentales. Estas fueron descritas en 1986 por Smickel. Sin embargo, el nuevo término de trastornos genómicos fue propuesto por Lupski en 1998. El diagnóstico se va a establecer sobre todo por CMA, que quiere decir análisis por microarreglos cromosómicos, que tiene una mayor resolución que la hibridación in situ con fluorescencia o la hibridación genómica comparada. Uno de los trastornos genómicos es el síndrome de Potocki-Lupski. Es un síndrome relativamente nuevo, ya que fue descrito en el año 2007, y resulta cuando hay una microduplicación en el brazo corto del cromosoma 17, en la posición 11.2. También se le conoce como síndrome por duplicación 17p 11.2. Su prevalencia es de un caso en 25,000. Entra dentro también del grupo de las enfermedades raras, que son aquellas que tienen una prevalencia de 1 en 2,000 ciudadanos. Las principales características clínicas de este síndrome son las alteraciones del neurodesarrollo. Presentan hipotonía desde los primeros meses, que va siendo en ocasiones leve, a veces moderada, y tiende a ir desapareciendo. Hay trastornos de la mecánica de la deglución que llevan a una falla del crecimiento. El retardo motriz se caracteriza por problemas de la motricidad para sentarse, pararse, caminar, etc. Tienen disabilidad cognitiva leve, la mayoría es moderada. Trastornos de la comunicación, tales como pronunciación, acentuación y entonación incorrecta de las palabras. Desórdenes de la respiración durante el sueño, cursan con apneas, pero no llegan a ser mortales. Y finalmente, características del espectro autista, tales como atención dispersa, hiperactividad, compulsividad, ansiedad, problemas de
interrelación y comunicación. En las características clínicas faciales de estos pacientes se describen a las fisuras palpebrales oblicuas hacia abajo, la facies tiende a ser triangular, la frente amplia, hay micrognatia con maloclusión dental, hipertelorismo ocular. Otras alteraciones son las cardiopatías congénitas que están presentes en un 40% de los pacientes, y estas cardiopatías son principalmente alteraciones del ventrículo izquierdo y trastornos del ritmo cardíaco. También se describe deficiencia de hormona de crecimiento y alteraciones renales. En este problema, el gen que se muta es el gen RAI1, que es el gen inductor del ácido retinoico 1. El locus va en el brazo corto del cromosoma 17, en la zona 11.2. Se han reportado transmisión de padres a hijos, por lo que la herencia es autosómica dominante. La mayor parte de ellos son duplicaciones de novo. Si no se detectan duplicaciones en los padres, el riesgo de que este problema recurra es de menos del 1%. Existe diagnóstico prenatal y diagnóstico preimplantación para el síndrome de Potocki-Lupski. El diagnóstico se establece por medio de pruebas de análisis de microarreglos cromosómicos, que estas pruebas detectan pequeñas ganancias o pérdidas del material genético. Otro ejemplo de trastorno genómico es el síndrome de Smith-Magenis o 17p-. Fue descrito en 1982 por Smith y colaboradores. Su prevalencia es de un caso en 25,000. Es una microdeleción intersticial en el brazo corto del cromosoma 17, el que produce este síndrome. Ahí se encuentra el gen inductor del ácido retinoico 1. Este gen regula la transcripción de muchos genes circadianos. La mayor parte de los casos de este síndrome no son heredados. En pocos casos se ha visto que obedecen a mosaicismo germinal. En genética, cuando hay una pérdida del material genético, los problemas que se desencadenan son problemas más severos que cuando hay una ganancia de material genético. Y si ustedes se dieron cuenta, en el síndrome de Potocki-Lupski hay una duplicación en esa misma zona, en el brazo corto del cromosoma 17, en 11.2, mientras que aquí en el síndrome de Smith-Magenis es una delesión, una microdeleción en esa misma zona. Entonces, una duplicación da el síndrome de Potocki-Lupski en esa zona, y una microdeleción en la misma zona nos va a generar el síndrome de Smith-Magenis. Y como en este síndrome hay pérdida de material genético, el espectro clínico va a ser más afectado. Las principales manifestaciones clínicas de este síndrome de Smith-Magenis son la hipotonía, que dura unos meses y es una hipotonía moderada. Su cociente intelectual va de 20 a 78 con una media de 50.
tienen trastornos del lenguaje, hay trastornos del sueño. Recuerden que este gen que falta, que es el gen inductor del ácido retinoico, regula muchos mecanismos circadianos, de tal manera que aquí la secreción de la melatonina va a estar alterada y eso va a condicionar los trastornos del sueño. Cursan con un espectro autista, hay braquicefalia y el perfil es plano, el puente nasal es ancho, el labio superior, sus comisuras bucales están hacia abajo, tienen prognatismo, cardiopatías y problemas renales, entre otros. Ahora hablaremos de la impronta genómica y como ejemplos estudiaremos al síndrome de Prader-Willi y al síndrome de Angelman. Ante todo neonato con hipotonía, es importante que se descarte la posibilidad del síndrome de Prader-Willi, ya que en el 97% de ellos está presente. Incluso durante los meses de gestación, sus madres percibieron poca movilidad fetal. El origen de esta hipotonía es central, por lo que los análisis neuromusculares se hallan dentro de los parámetros normales. Esto conlleva una succión débil y con la hipotonía condicionará una falla para crecer. Más adelante, los pacientes permanecen con hipotonía de leve a moderada. El retardo motor se encuentra en el 90 al 100%, tardando el doble de tiempo para realizar los hitos del desarrollo. Uno de los principales datos clínicos de los pacientes con síndrome de Prader-Willi son las alteraciones de la alimentación. Y se ha descrito que estos pacientes pasan por un proceso de 7 fases nutricionales relacionadas con variaciones en el apetito, que tienen un efecto de ganancia en su peso. Quiero que en su libro de Victoria del Castillo, en el anexo 6, que habla del síndrome de Prader-Willi, lo revisen para que vean estas fases del apetito por la que pasan estos pacientes. La fase más relevante es la 3, en la cual ocurre hiperfagia. Los pacientes experimentan pérdida de la saciedad y si no se limita el consumo de alimentos, se va a hacer inevitable la obesidad. Además de la disfunción hipotalámica, se han realizado estudios sobre el efecto de los niveles de la hormona grelina que tienen estos pacientes. Esta hormona se produce sobre todo en el estómago y participa en la regulación del apetito, dado que se incrementa en el ayuno y se suprime tras la ingestión de alimentos. Una de las hipótesis para explicar la presencia de hiperfagia en los pacientes con síndrome de Prader-Willi es el incremento de los valores de grelina detectado en ellos. La obesidad va a ser la principal causa de morbilidad y mortalidad en los pacientes, ya que un 25% de ellos en edad adulta tienen diabetes mellitus tipo 2. En el año de 1837, Charles Dickens publicó el libro Los papeles del Club de Pickwick, en donde uno de sus personajes lo describe como un muchacho gordo y de cara roja, con exceso de apetito, entre otras características. Puede ser que haya sido el primer caso descrito de Prader-Willi
como lo señala Smith y colaboradores en su libro Patrones reconocibles de malformaciones humanas. El síndrome de Prader-Willi tiene una incidencia de un caso en 10.000 a 30.000 recién nacidos. Fue descrito por Prader y colaboradores en el año de 1956. Se debe en la mayor parte de los casos por una lesión del brazo largo del cromosoma 15 o en el brazo largo del cromosoma 15 en la zona 11-13. Generalmente esta lesión va a ser de origen paterno. También puede deberse a disomía uniparental materna, que lo vamos a ver más adelante. Y en menor número de casos debido a impronta genómica. Ahora vemos a un paciente en el que se hizo diagnóstico del síndrome de Prader-Willi en el Hospital Infantil de México, Dr. Federico Gómez. El cociente intelectual de estos pacientes promedio es de 60-70. El 40% de ellos tendrán inteligencia limítrofe y un 20% de los pacientes sufrirá de una discapacidad intelectual moderada. El hipogonadismo es evidente desde el nacimiento, manifestado por hipoplasia genital. Los varones tienen un escroto poco rugoso y pigmentado y el pene es pequeño. También está presente la criptorquidia en más del 80% de los casos, uni o bilateral. Las niñas tienen labios y clítoris hipoplásico. La pubertad se va a retrasar y es incompleta debido al hipogonadismo hipogonadotrófico. La mayor parte de los adultos son infértiles. La talla promedio sin tratamiento es de 1,55 para los varones y 1,48 para las mujeres. Las manos y los pies son pequeños. En las características craneofaciales se describe el aspecto de los ojos almendrado, hay estrabismo, el labio superior es delgado. La mayor parte de la etiología del síndrome de Prader-Willi es una microdeleción en el brazo largo del cromosoma 15 en la región 11.2 a 13. En esa zona existen aproximadamente 20 genes. Otras veces se debe a disomía uniparental materna. Esto quiere decir que se reciben dos copias maternas del cromosoma 15, o bien de esa zona. Y la última posibilidad es cuando la información genética paterna de esa región, sin haber de lesión, se pierde, o sea, no se expresa. Y esto va a ser ocasionado por una alteración de la metilación. El diagnóstico molecular es por medio de una técnica de PCR sensible a la metilación. En esta diapositiva apreciamos a 3 pacientes con el síndrome de Angelman. Este síndrome tiene una prevalencia de un caso por cada 10.000 a 20.000 recién nacidos. Fue descrito precisamente por el pediatra Angelman en 1965. Sus características clínicas son las de cursar con un retardo mental acentuado, la marcha es atáxica y tienden a balancear los brazos
como lo hacen las marionetas. Cursan con paroxismos de risa, que junto con los movimientos de balanceo de los brazos se describió como el síndrome de la muñeca o marioneta feliz, término en desuso por ser peyorativo, como ya hemos estado comentando en todas las formas en que se les llamaba a estos pacientes. El lenguaje es muy pobre, casi se describe que logran pronunciar unas 6 palabras, cursan con crisis convulsivas, el cabello es claro, tienen alteraciones oculares, la boca es grande y tienden a protruir la lengua. Este síndrome se presenta por una lesión en el brazo largo del cromosoma 15 en la zona 11-13, y esta lesión va a ser de origen materna. A diferencia del síndrome de Prader-Willi, que se va a presentar en esta misma zona cuando la lesión es de origen paterno. Otro porcentaje se va a presentar por una disomía uniparental de origen paterno. Quiere decir que estos pacientes recibieron 2 cromosomas 15 paternos, o la zona del brazo largo del cromosoma 15, 11, 13. Y finalmente, el resto, por fenómenos de metilación que silencian esa zona del cromosoma materno, y no hay lesión, pero no dejan que se expresen los genes contenidos en dicha zona. El gen principal es el gen UBE3A. Ante la sospecha clínica del síndrome de Angelman, se deben de realizar estudios moleculares tanto para confirmar la sospecha clínica como para ofrecer asesoramiento genético con bases moleculares. Para ello, se debe identificar ya sea la alteración en el patrón de metilación del cromosoma 15 en el brazo largo en la región 11-13 o una mutación del gen UBE3A. Impronta proviene de la palabra inglesa imprinting, que quiere decir dejar huella. En 1991, el investigador de Chiara, en sus experimentos en ratones, informa expresión parental selectiva del gen del factor 2 de crecimiento similar a la insulina, o sea el IGF-2, que al transmitir el padre una mutación se produce talla baja, y si se transmite por la madre no se expresa la enfermedad. Hasta el 2015 se conocían más de 92 genes con impronta en el humano. Se calcula que existen de 100 a 200. Otro mecanismo no clásico de herencia son las enfermedades ocasionadas por expansión de microsatélites. Anteriormente se les llamaba enfermedades por expansión de trinucleótidos por repetición, pero el término se ha cambiado por el de expansión de microsatélites, ya que los repetidos identificados hasta ahora no solo son 3, sino de 3 a 12 bases. Una de las enfermedades ocasionada por la expansión de microsatélites es el síndrome de la fragilidad del cromosoma X, llamado también FRAX.
que fue descrito en 1991. En los últimos años se han descrito 20 enfermedades, entre ellos está la Corea de Huntington. La cantidad de enfermedades vinculadas con repetición va en aumento. Este mecanismo no clásico de herencia tiene las siguientes características: que hay variabilidad en la expresión de la enfermedad, la penetrancia suele ser incompleta, hay aumento de gravedad en las últimas generaciones y se va a presentar el llamado fenómeno de anticipación. El síndrome de X frágil fue la primera anomalía descrita en el decenio de 1990 como enfermedad por expansión de microsatélites. Es la segunda causa de retardo mental de origen genético después del síndrome de Down. La frecuencia es de un caso en 2050 varones y un caso en 2500 a 3000 mujeres. El sitio frágil es el brazo largo del cromosoma X en la zona 27.3. Estos pacientes tienen retardo mental, presentan macroorquidismo postpuberal, su facies es tosca, tienen macrocefalia relativa, los pabellones auriculares son grandes y existe hipermovilidad articular como principales características clínicas. Del libro de genética clínica del autor de Guízar Vázquez, tomé esta fotografía de un paciente con el síndrome de X frágil, en el que se aprecian esas características clínicas faciales que habla de una macrocefalia, una facies tosca, orejas grandes, el mentón prominente. En los niños se describe una cara triangular, también de orejas prominentes y frente amplia. Durante la adolescencia van a desarrollar macroorquidismo con un volumen testicular de 2 a 3 veces mayor que los varones normales. Al síndrome Fraxa o retardo mental ligado al cromosoma X se le había considerado como de herencia dominante ligada al cromosoma X. Sin embargo, en la actualidad se dice que nada más es ligada al X. A su lado izquierdo, arriba, pueden ustedes ver que el número de repetidos CGG, que significa citosina, guanina, que tenemos en esa región del brazo largo del cromosoma X, va de 6 a 44 repetidos. Todos tenemos ese número de repetidos o dentro de esa cantidad de repetidos en nuestro brazo largo del cromosoma X. Cuando hay una premutación, estos repetidos pierden el control y se empiezan a expander. Entonces, en la premutación se consideran de 45 a 54 repetidos de CGG. En este árbol hipotético, en la primera generación, vemos la unión de un varón
sano y una mujer con premutación en el que tiene 55 repetidos de citosina, guanina, guanina. Tiene dos hijos que vemos en la segunda generación, una mujer y un hombre, y entonces en esta generación, en estos hijos, vemos que la hija heredó de CGG 66, se expandió a 66, y habíamos dicho que lo normal era hasta 44. Y el hijo, 60 repetidos CGG. Están en etapa de permutación y por eso los pueden ver ustedes señalados como portadores. Pero ahora vemos en la tercera generación, o sea, los nietos, en que la hija, que tenía 66 repetidos de GGG, tuvo un hijo en el que ya esa expansión de esos repetidos CGG aumentó a 200. Entonces ya presenta clínicamente el síndrome de X frágil. Por otro lado, el varón que había heredado 60 repetidos CGG tuvo dos hijas. La primera de ellas, 70 repetidos CGG, y la segunda con 60. La que tenía 70 repetidos CGG tuvo tres hijos, que es lo que estamos viendo en la cuarta generación. Tres hijos. La primera hija con 200 repetidos CGG, pero como se trata de una mujer y tiene otro X, le protege el resto del genoma y no manifiesta el síndrome en su totalidad, como pueden ver ahí, por eso está pintado la mitad del círculo. Su segunda hija tuvo 93 repetidos CGG y un hijo afectado con más de 200 repetidos citosina, guanina, guanina. Y en la quinta generación, la mujer que tenía 93 repetidos CGG tiene en esa última generación dos hijos y pueden ver sombreados tanto el del hijo con más de 200 repetidos CGG y la hija con más de 200 repetidos CGG. Entonces aquí analizamos este árbol genealógico y vean cómo estos repetidos van expandiéndose en cada generación más y finalmente llega un momento en que hay una afectación total de todos los hijos. Entonces este es el mecanismo no clásico, vean el comportamiento no clásico de esta enfermedad por repetidos de microsatélites. Otro ejemplo de enfermedad por expansión de microsatélites es la Corea de Huntington. En 1993 se identificó el gen de la huntingtina. Su localización va en el brazo corto del cromosoma 4, en la región 16-13. Aquí el repetido es CAG, citosina, adenina, guanina. Todos tenemos valores normales en esa zona, en el brazo corto del cromosoma 4, en la área 16-3,
de 17 a 26 repetidos. Y los afectados van a tener de 33 a 121 repetidos. Las principales características clínicas de esta enfermedad, como todos ustedes ya las conocen, es una corea progresiva, movimientos oculares anormales, hay rigidez, distonía, disminución de reflejos posturales, disfagia y crisis convulsivas. Con este árbol genealógico vamos a explicarles lo que es el fenómeno de anticipación. Es una familia afectada de Corea de Huntington. En la primera generación vemos a un matrimonio en que el varón, que ya falleció porque estamos viendo que está cruzado con una línea, a los 37 años de edad inició con Corea de Huntington y falleció a los 49. Durante su matrimonio, en la segunda generación, tuvo varios hijos y uno de ellos, que estamos viendo sombreado en la segunda generación, a los 34 años de edad inició con Corea de Huntington y todavía la seguía padeciendo con 39 años de edad. Y en la tercera generación vemos que esa pareja, su primera hija de 12 años, ya presentó Corea de Huntington. El segundo hijo, a los 10 años de edad, tenía Corea de Huntington y falleció. Entonces ustedes pueden apreciar cómo se ha ido presentando en las últimas generaciones casos de Corea de Huntington, porque esa repetición de microsatélites se han expandido y entonces va teniendo en cada generación más repetidos hasta hacer que se presente el fenómeno de anticipación, porque la Corea de Huntington lo común es que se presente a partir de la tercera década de la vida, pero aquí estamos viendo cómo se presentó a temprana edad porque se fueron expandiendo esos repetidos de microsatélites. Vamos a analizar este árbol genealógico que corresponde a una familia afectada de Corea de Huntington. La Corea de Huntington tiene forma de herencia autosómica dominante y es una enfermedad ocasionada por repetición de microsatélites. El trinucleótido repetido es citosina adenina guanina. En la primera generación vemos a una pareja en que el varón presentó Corea de Huntington a los 37 años y falleció a los 49 años de edad. En la segunda generación, de los hijos que tuvo, uno de ellos se afectó de Corea de Huntington y la presentó a los 34 años y todavía sobrevivía a los 39 años. En su matrimonio de este paciente de la segunda generación, es el único afectado como pueden ver, procrearon 3 hijos. La primera, afectada de Corea de Huntington y viva todavía de 12 años de edad. El segundo, un varón fallecido de Corea de Huntington a los 10 años de edad. Y la tercera, una hija sana. Esto lo estamos viendo en la tercera generación.
Aquí lo que apreciamos es que, siendo la Corea de Huntington un problema que se va a presentar después de la tercera década de la vida, estamos viendo que se presentó anticipadamente, ¿verdad? En pacientes de edad escolar. Esto nos está traduciendo que este repetido CAG vino expandiéndose cada vez más, se perdió el control y en cada generación fue habiendo más repetidos hasta finalmente condicionar que se afectaran. A esta presentación temprana se le llama fenómeno de anticipación. Estos problemas de repetido de microsatélites, el diagnóstico molecular se basa en la amplificación de la región que contiene esos repetidos. En este caso, CAG. Otro mecanismo no clásico de transmisión hereditaria es la llamada disomía uniparental. Fue descrita, y quien propuso ese nombre fue Engel en 1980. Este problema va a ocurrir cuando el producto recibe ambas copias de un cromosoma o de un segmento solo de alguno de sus padres. Se calcula que la incidencia es de un caso por cada 3.500 recién nacidos. La disomía uniparental se puede ocasionar cuando un gameto disómico, aquí estamos viendo en este ejemplo cómo el óvulo tiene 2 cromosomas 7 y el espermatozoide, llamado gameto nulisómico, no lleva el cromosoma 7. Entonces va a formar un cigoto con 2 cromosomas 7 de origen materno. Entonces esto es a lo que se llama disomía uniparental. Entonces todas las células van a llevar solo 2 cromosomas 7. En este caso ponemos como ejemplo el cromosoma 7 de origen materno. Y les puse como ejemplo el cromosoma 7 porque en 1988 se describió un caso de un niño afectado de fibrosis quística del páncreas, y como sabemos el locus del gen que se muta en la fibrosis quística del páncreas va en el brazo largo del cromosoma 7, en la región 31.2, y decirlo de manera simplificada, ese gen produce una proteína que actúa a nivel de la membrana en los mecanismos de intercambio de ion del cloro. Entonces, cuando se secuenció a los padres, porque se sabe que la fibrosis quística del páncreas es autosómica recesiva, se vio que el padre no llevaba la mutación y solo la mutación la llevaba la madre, no estaba afectada porque es autosómica recesiva en un cromosoma 7. Pero durante la ovogénesis hubo un problema en la división celular y se fueron 2 cromosomas 7 a ese óvulo, y coincidió en que fue fecundado por un esperma de origen, un esperma del padre que no llevaba el cromosoma 7, y así de esta forma fue como se conoció la llamada disomía uniparental. Otro mecanismo por el cual se puede generar la disomía uniparental es cuando un gameto disómico es fecundado por un gameto normal. Vamos a seguir con el cromosoma 7. Un óvulo que tiene 2 cromosomas 7 es fecundado por un espermatozoide, en este caso sí lleva el 7, y entonces se forma un cigoto
con una trisomía del cromosoma 7. Sin embargo, en la primera división hay un rezago anafásico y entonces se van a formar células disómicas biparentales y células con disomía uniparental. Entonces aquí será un mosaico de disomía uniparental en el que el 50% de las células serán solo con 2 cromosomas 7 de origen materno y el otro 50% de las células sí va a llevar el cromosoma 7 paterno y uno materno. Y ponemos otro ejemplo. Se puede generar la disomía uniparental cuando el óvulo, en este caso es el gameto nulisómico, no lleva el cromosoma 7. Y el espermatozoide sí lleva el cromosoma 7 y al fecundar al óvulo se forma un cigoto monosómico, o sea, sería una monosomía del cromosoma 7. Pero no hay disyunción. Entonces, todas las células van a llevar el cromosoma 7 de origen paterno. Es otra forma en la que se puede generar la disomía uniparental. Otro mecanismo no clásico de herencia, el de herencia mitocondrial. Ustedes recordarán que la mitocondria produce energía a la célula por medio de la fosforilación oxidativa. Tiene 37 genes. Es de herencia exclusiva materna. La primera mutación se identificó en 1988. En general son problemas con afectación al sistema nervioso central. Y el diagnóstico se hace por una secuenciación directa de los genes mitocondriales. Con el ejemplo de este árbol genealógico, vamos a comprender cómo es la transmisión de esta herencia mitocondrial. En la primera generación estamos viendo una pareja en que la mujer está afectada. Recuerden que el óvulo es el que tiene mitocondrias. Y cuando es fecundado por el espermatozoide solamente entra la cabeza del esperma y no pasan las mitocondrias. Aunque en un congreso llegué a escuchar al doctor Chema Cantú, que en paz descanse, que se ve descrito ya alguna enfermedad de origen mitocondrial masculina. Sin embargo, no lo he encontrado, pero sí recuerdo haberlo escuchado a él en ese congreso. Ustedes pueden ver que como la madre aporta el óvulo, en la segunda generación, o sea, los hijos de esta pareja, todos están afectados, porque ella proporciona el óvulo y entonces lleva mitocondrias, y como hay mutación en la mitocondria, todos se van a afectar. Pueden ver que cuando las mujeres tengan hijos, lo van a transmitir al 100% de los hijos. En cambio, cuando el varón afectado tenga hijos, como él no pasa las mitocondrias, no va a haber afectación en los hijos de los varones afectados. Esta es la forma en que se transmite los problemas por herencia mitocondrial. Una última forma de mecanismo no clásico de herencia es el llamado mosaicismo. Se considera mosaicismo
cuando en un individuo coexisten dos o más poblaciones de células con distinto genotipo, originadas a partir de un mismo cigoto. Otra forma de mecanismo no clásico de herencia es el llamado mosaicismo, el que se considera cuando en un mismo individuo coexisten dos o más poblaciones de células con distinto genotipo, estas originadas a partir de un mismo cigoto. Se le llama mosaicismo somático cuando ocurre en las células corporales y mosaicismo germinal cuando ocurre en los gametos. Si está en ambos, entonces es un mosaicismo gonosomático. Ahora vamos a analizar el árbol genealógico que está a su izquierda y es en relación al mosaicismo germinal. En la primera generación vemos a una pareja que era joven, no consanguínea, y que tuvieron a su primera hija afectada de síndrome de Cruzón. El síndrome de Cruzón es una craneosinostosis que se hereda en forma autosómica dominante. Entonces, en esta pareja, si es un problema autosómico dominante y ellos no están afectados, pues se consideró que era una presentación de novo, por primera vez. Entonces ya se les dice a los padres que fue por única vez y que realmente no hay riesgo de recurrencia, o el riesgo de recurrencia es muy bajísimo. Y resulta que tienen un segundo hijo, en esta ocasión un varón, y nace también con síndrome de Cruzón. Y entonces sí decimos, caray, si se sabe perfectamente que el síndrome de Cruzón se hereda en forma autosómica dominante. Y otra vez en esta pareja les nace un niño con síndrome de Cruzón. Bueno, podemos decir es como sacarse la lotería 2 veces, ¿verdad? Pero tienen un tercer hijo y también nace con síndrome de Cruzón. ¿Qué se piensa? Ya es imposible, ¿no? Imposible que esa pareja que no está afectada de síndrome de Cruzón haya tenido un tercer hijo con síndrome de Cruzón. No había técnicas de biología molecular y pues quedaba como un caso atípico. La posibilidad de que hubiera heterogeneidad, o sea que el síndrome de Cruzón también se heredara en forma autosómica recesiva, quedaba esa duda. Cuando empezó a ver esas técnicas genéticas moleculares, entonces se descubrió, vamos a poner por ejemplo aquí que el padre era portador en sus gametos de una mutación para el síndrome de Cruzón, pero él no la padecía. Quiere decir que cuando él se iba a formar, o sea, cuando era todavía un embrión, probablemente unas células germinales primordiales sufrieron una mutación en el brazo largo del cromosoma 10, que es donde va el gen que codifica al factor del receptor de crecimiento fibroblástico 2, que es el causante del síndrome de Cruzón. Entonces, en ese momento,
Los gametos derivados de esas células germinales primordiales producen espermatozoides con la mutación. Él no la lleva, pero la lleva sus células germinales. A esto es a lo que se le llama mosaicismo germinal. Es una paciente afectada con síndrome de Cruzón. Es un caso del Hospital Infantil de México. El síndrome de Cruzón es una craneosinostosis, quiere decir que es un cierre asincrónico y asimétrico de las suturas del cráneo, que cierran prematuramente. Por un gen que se muta, en este caso, localizado en el brazo largo del cromosoma 10 en la zona 26, que codifica para el receptor del crecimiento fibroblástico 2. Tienen como características clínicas, ustedes pueden ver esa proptosis ocular. No es que haya exoftalmos, lo que pasa es que la cuenca del ojo es más pequeña y el ojo que ha crecido normalmente no cabe en la cuenca, entonces hay una proptosis ocular. Tienen más características, pero esto lo vamos a ver con detenimiento cuando veamos la lección de las craneosinostosis. Simple y sencillamente los traigo como un ejemplo de un problema que se puede presentar por mosaicismo germinal. Muchas gracias. Con esto terminamos esta lección muy importante que es la de los mecanismos no clásicos de transmisión hereditaria, que espero haya sido comprendida por todos ustedes. Muchas gracias por su atención.